Ya casi pasaron 2 meses desde la salida de la última actualización, así que ya viene siendo hora de hablar sobre la siguiente actualización 6.2, más en concreto la actualización del aniversario número 10 de Mortal Kombat Mobile. 10 años ya, cómo pasa el tiempo la verdad, pero bueno, está más que claro que esta actualización, al llegar con la temática de un aniversario tan importante, vendrá con cosas muy interesantes y que seguramente traiga cambios muy grandes. Te recomiendo que te quedes hasta el final del video para saber los posibles nuevos personajes, la fecha de la actualización que puede que llegue más temprano de lo que esperábamos, posibles pistas de lo que va a llegar en el futuro y demás cosas. Un like nunca viene de más, si no estás suscrito también te podés suscribir y ahora sí, arrancamos con el video. Hay bastantes cosas de las que quiero hablar, pero primero vamos con las fechas de ambas torres Shirai Ryu que estarán viniendo pronto con las fechas ya confirmadas. Esto es un poco importante para lo que voy a decir después en este video. La torre Shirai Ryu normal estará llegando al juego el día 26 de febrero y estará terminando para el 25 de marzo. La torre vendrá con una duración de 27 días en total y vas a poder hacer 35 intentos por día como máximo. Por otro lado, la torre Shirai Ryu Fatal estará empezando el día 7 de marzo y terminará para el día martes 1 de abril. Tendrá un total de 25 días de duración y podrás hacer 35 intentos por día como máximo. Pasando rápidamente con las recompensas para la torre normal, tendremos a Cabal Dragón Negro, Takea Ronin, Scorpion MK11, Jade Asesina o un diamante aleatorio como recompensa y 10 cristales. Y para la torre fatal tendremos a Liu Kang clásico, Liu Kang MK11, Scorpion MK1, Scorpion Fuerza de Asalto y Jade MK11 como diamantes, además de una carta épica de la torre y 20 cristales como recompensa. Ahora empecemos con las predicciones típicas, qué personajes pueden venir, qué torres podrían llegar, nueva Brutality, nueva Friendship, lo que obtenemos en todas las actus básicamente. ¿Qué personajes vendrán en la actualización del 10º aniversario de MK Mobile? Esta es una pregunta con un montón de posibles respuestas, pero vamos a analizar los personajes más probables que podrían llegar al juego. En la actualización 6.1 nos demostraron que pueden añadir personajes que la gente realmente pide mucho, ya que en esta actu sacaron a Smoke MK1 que fue el personaje más pedido con diferencia por la comunidad. Que haya o no haya cumplido con las expectativas como personaje es otra cosa diferente. Pero el punto es ver qué personaje la comunidad viene pidiendo para que agreguen al juego. Bueno, es más que evidente que uno de los nuevos personajes sí o sí va a ser un nuevo integrante del equipo MK1. Actualmente hay 4 personajes en MK1 que la gente pide muchísimo. Esos 4 serían Sub-Zero MK1, que sería el personaje más pedido, pero por otro lado hay gente que no quiere otro Sub-Zero más. Después estaría Noob Saibot MK1, que sería el segundo más pedido y la verdad no te voy a mentir, me encantaría que llegue porque es hermoso. Reptile MK1 está siendo muy pedido porque solamente tenemos un Reptile de diamante, además Reptile MK1 es tremendo papucho. Y Ermac MK1 viene siendo también muy pedido porque no tenemos ningún Ermac de diamante todavía y ya vendría siendo hora. Estas estadísticas están sacadas de la encuesta que hice hace poco tiempo para que la gente vote por los personajes que quieren que llegue para este 2025. También les dejo el link para votar en la descripción antes de que se termine la encuesta. Pueden votar hasta 10 personajes que les gustaría que lleguen. Estos 4 MK1 son los más probables a llegar en esta siguiente actualización. Bueno, Noob Saibot no sé, ya que salió el Noob Saibot Caballero Oscuro hace poquito tiempo y no creo que saquen otro Noob Saibot tan pronto, así que yo diría que en vez de Noob Saibot el Liu Kang MK1 tendría más chances, ya que es un personaje icónico y para el aniversario le queda bien la temática. Ahora tocaría predecir el otro personaje de la actualización o los otros, porque podrían tranquilamente llegar 3 personajes en vez de 2 como pasó en la actualización 5.4. Pero lo que yo creo que puede pasar es que saquen 2 personajes de diamante y acá es donde entraría el otro personaje importante de la actualización, ya que creo que no basta solamente con un personaje para compensar la actualización del 10º aniversario, que estamos hablando de que es el aniversario más importante de todos. ¿Y cuál sería ese segundo personaje que podrían sacar que tenga una gran importancia? Bueno, ese personaje podría ser un personaje invitado, un nuevo personaje para el equipo clásico o un personaje muy pedido y muy olvidado como lo son Sub-Zero Injustice 2 y Shinnok Corrupto. Si ninguno de estos 2 personajes sale en esta actualización, ya nos podemos olvidar de ellos definitivamente. Porque no hay una chance tan grande como esta para que salga por fin uno de estos personajes.
Los personajes invitados más pedidos serían Rambo por una gran diferencia, Ghostface que quizás a este invitado lo ahorren para la actualización de Halloween, Predator y Alien de MKX que no sé cómo sería posible de que adquieran de nuevo la licencia de estos personajes para añadirlos a una versión móvil de Mortal Kombat. Y como últimos invitados tenemos a Homelander y Omni-Man MK1. Cualquiera de estos invitados podrían aparecer para este aniversario. Y como última opción tenemos la de un nuevo combatiente clásico para hacer honor a la franquicia. Entre las posibilidades y los personajes que todavía le falta una vestimenta al estilo clásico tendríamos a Johnny Cage, Kung Lao, Baraka, Frost, Scarlet y Tremor. Entre estos yo diría que Kung Lao, Baraka y Johnny Cage serían los más OG, así que serían los más probables si tuvieran que añadir otro personaje del equipo clásico. Hay gente que dice que podrían agregar otro personaje Onslaught para este acto, pero realmente como el equipo ya está completo dudo mucho que metan otro personaje Onslaught otra vez, quizás sí en otros actos porque es verdad que tendrían que reciclar los personajes del MK Onslaught porque les costó mucha plata hacer ese juego y fue eliminado, así que no descarto la posibilidad de que en un futuro tengamos 3 personajes Onslaught más, quién sabe quizás hagan hasta un equipo de Onslaught y Diamante en el futuro. Ok, ahora pasemos a otra cosa que la verdad me tomé bastante tiempo teorizando con los personajes, pero pasemos con las posibles nuevas torres. A ver, es una actualización grande, tiene que haber una nueva torre, como la torre demoníaca básicamente. Tienen bastante tiempo para preparar cositas, yo creo que una nueva torre sería lo ideal tanto para los veteranos como para atraer a gente nueva. ¿Cuál podría ser esa torre? Quizás una inspirada en el aniversario de MK Mobile o inspirada en el personaje principal como lo fue la torre demoníaca con Spawn. Aunque quizás podrían hacer esto de la forma barata y en vez de traernos una nueva torre nos traen de vuelta la torre clásica que fue inspirada en el aniversario número 30 de Mortal Kombat. Bueno, yo creo que la torre clásica es una de esas torres que va a regresar para esta actualización seguramente. ¿Cuáles son las otras dos torres que podrían llegar? Yo creo que ya le tocaría estar de vuelta a la torre de la tierra, que la última vez que salió fue en diciembre del 2023. Y la última torre podría ser bien la torre del Loto Blanco o, llámeme loco, pero la torre del dragón negro remasterizada. Ese nombre me trae muchos malos recuerdos, la verdad. Dígame en los comentarios cuál torre dirías que tendría que volver para la 6.2. Tema Brutality y Friendship. Yo creo que de Brutality hay unos candidatos bastante claros y esos son Spawn y Smoke y como mucho quizás Goro, porque la verdad que no me molestaría que Goro clásico reciba un bufeo. Y de Friendship, a ver, como es el aniversario, la Friendship de Jax estaría tremenda porque la canción hace referencia a la canción de Mortal Kombat, así que estaría perfecta, pero de no ser así, es verdad que estuvieron sacando Friendship mayormente para todos los personajes MK11 y basándome en eso, básicamente tendríamos como candidatos para la próxima Friendship a Sindel, Nightwolf y Fujin. De las tres yo diría que la que más me gusta visualmente sería la de Nightwolf y tampoco le vendría mal unos equipamientos que lo bufeen un poco. Pónganme en los comentarios cuál Friendship y Brutality le gustaría que llegue. Ahora, tema pase de combate que podrían venir. A ver, nos sacaron un pase para Reptile Kraken, así que literalmente puede venir cualquier cosa de ahora en adelante. Pero a mí me gustaría que venga un pase para Erron Black Pistolero, Shade Clásica y Kano Clásico puede ser. Pero conociendo a MK Mobile seguro le van a poner una ascensión a Kung Lao Puño Shaolin, por ejemplo. Ya que estamos hablando de los pases de combate, hay algo interesante que se encontró en los consejos de este. Si nos podemos fijar en la segunda ayuda podemos ver esta imagen de acá, la cual muestra la ascensión de las cartas de oro y por otro lado una ascensión de diamante. Bueno, no es tan así realmente, ya que si nos ponemos a leer un poco nos dice que algunos pases de combate te permiten adquirir y ascender personajes de oro, mientras otros ofrecen personajes de diamante. Esto probablemente no haga una directa referencia a que tendremos ascensiones para diamantes, aunque no descarto la posibilidad en un futuro. De hecho, se cree que si llegara a pasar esto, los personajes de diamante ascendidos recibirían la posibilidad de realizar una Fatality. Pero creo que este mensaje habla de que, por ejemplo, en el pase de combate de Noob Caballero Oscuro nos dieron de recompensa un diamante que fue el nuevo Noob, esto obviamente para el pase premium. Y creo que esto está así porque en el futuro también nos habían dicho de que iban a sacar más pases de combate para personajes de diamante nuevos. De ser que en un futuro saquen realmente una ascensión para los diamantes, no solo que vamos a tener que gastar seguramente un montón de dinero, sino que también esto traería una nueva mecánica.
Y acá es donde entra el tema de las fatalities y vamos a alejarnos un poco de que solamente serían añadidas si llegaran las ascensiones para los diamantes. Las fatalities es algo de lo más pedido en el juego desde que salió prácticamente, y muchos que instalaron este juego seguramente se sorprendieron al ver de que no se pueden hacer fatalities con todos los personajes como si pasa en la versión de consola. De hecho, yo creo que para todos se nos sigue haciendo un poco raro, pero ¿y si quizás llegara el momento para que añadan por fin esto que tanta gente viene pidiendo? Yo creo que el 10º aniversario para MK Mobile tiene que traer algo súper importante. Puede ser un personaje increíble, un gran cambio para un modo de juego, una nueva mecánica o un nuevo final especial. Contamos con las Brutalities y hace 2 años y medio que sacaron las Friendships, pero lo más icónico de Mortal Kombat son las Fatalities. Yo creo que si añaden esto, mucha gente nueva va a venir al juego, muchas personas que anteriormente jugaban este juego van a regresar y la comunidad va a estar muy contenta. En general es algo tan lógico y tan característico de Mortal Kombat que hasta me sorprende que esto no haya estado desde el principio del juego. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que llegó el momento para que saquen las Fatalities o es algo que todavía les falta mucho tiempo? Nos quedan 2 cosas para hablar, fecha de la actualización y sobre las 3 cosas que nos prometieron que iban a mejorar para 2025. Nos habían mencionado 3 cambios importantes que iban a ir implementando para 2025 en MK Mobile y una de esas cosas era la seguridad del juego y la estabilidad. Básicamente arreglar todos los bugs y errores de conexión que hay en el juego y que a día de hoy de hecho mucha gente experimenta. De hecho hasta yo muchas veces se me cierra el juego de repente o se me pierde la conexión en mitad de la partida. Y con seguridad del juego seguramente se refieren a los hackers, exploits y todo lo que está circulando hace mucho tiempo con este juego, almas, cristales, personajes, equipamientos, todo se puede conseguir hackeando o alterando el juego. Esto conlleva a que la gente compre cosas del juego afuera del juego y no en la tienda oficial del juego, que bueno, los entiendo porque los precios por las cosas que te ofrecen la verdad que son bastante deprimentes. También deberían mejorar eso, la verdad. Así que para esta actualización podríamos esperar varios arreglos de bugs y algunas mejoras de estabilidad en el juego, que espero que todo no se rompa como en cada actualización. Literalmente los servidores colapsan cuando hay una actu nueva. El segundo punto que marcaron fue un rework al modo de guerra de facciones, básicamente hacer un modo de juego diferente con la misma temática. Y acá es donde entra la pregunta de ¿será que la actualización de la era de facciones llegará para la 6.2? Mucha gente dice que sí porque, bueno, es un acto importante como ya repetí y se esperan grandes cosas, pero obviamente no podemos pedirles a los desarrolladores que hagan de todo en una sola acto porque si no literalmente los tendrían que explotar y no ver la luz del sol por 3 meses seguidos. Pero solamente estamos hablando de las cosas que podrían llegar, no es que va a llegar todo esto junto. Para muchos el rework de la guerra de facciones podría significar algo que también sería de lo más pedido hace muchos años, un modo online de verdad. No como ahora donde te enfrentás con equipos armados por otra gente pero controlados por la IA, estamos hablando de combates a tiempo real con otros jugadores. Ojalá que si hacen esto, por favor que no lo hagan como el matchmaking de Clash Royale. De hecho, hay una persona, Chrisplay, que creó una recreación de cómo se podría ver esto, la verdad que hizo un buen trabajo. También hizo un concepto para un botón en la cripta que te permite elegir si querés reclamar todos los cofres y lápidas al instante. Por favor, añadan esto que es lo único que les pido. Y el último punto que tienen en mente para 2025 es hacer más pases Early Access Premium, básicamente como el pase de Noobseo Caballero Oscuro, que al comprar el pase Premium Plus podías obtener a la nueva Millennium MK1 un mes antes de que salga para todos los demás jugadores. En otras palabras, básicamente nos quieren sacar todo nuestro dinero. Podríamos esperar que en esta nueva actualización haya un pase de combate de este estilo donde podamos desbloquear al nuevo personaje comprando el pase Premium y poder desbloquear otro personaje nuevo comprando el pase Premium Plus, que si no mal recuerdo el Premium sale $15 y el Premium Plus $25, que es bastante caro comparado a otros juegos de celular que tienen este mismo sistema de pases que te dan recompensas. Bien, y como último punto de este video tenemos cuál es la fecha de salida de la actualización 6.2. Hay mucha gente que dice que la 6.2 vendría en el mes de abril por el 2 o 3 de abril, que está cerca de la fecha de aniversario de MK Mobile, que es en el día 7 de abril.
Pero por lo que estuve viendo, muy probablemente la nueva actualización llegará al juego en el mes de marzo. Si quieren una fecha en concreto, yo diría que la actualización 6.2 llegará a MK Mobile el día 24 o 26 de marzo. La explicación es bastante sencilla. Sabemos que una de las cosas que tiene que pasar para que una actualización llegue es que básicamente tiene que terminar primero el pase de combate o estar muy cerca de terminar. Pero si nos fijamos en el pase de combate de Reptile Kraken, que es el último que tendremos antes del acto, nos podemos fijar que este pase termina para el 17 de marzo, una fecha muy temprana a la supuesta llegada del acto, que sería por los primeros días de abril. A la posible fecha que yo creo que va a salir la 6.2 le tenemos que sumar que la torre Shirai Rayo normal termina el 25 de marzo y casi siempre hay una torre que le quedarán algunos días en la llegada de la actualización, en este caso sería la torre Shirai Rayo Fatal. También está la evidencia de que todas las actualizaciones de aniversario llegaron en marzo y en una fecha parecida. Por ejemplo, la actualización de aniversario del 2024 salió el 27 de marzo, la del 2023 salió el 29 de marzo y la del 2022 salió el 23 de marzo. ¿Qué otra cosa más para agregar a esto? Es que todas estas actualizaciones salieron en un mismo día de la semana, o sea, el día miércoles. ¿Por qué solamente los días miércoles? Porque es un buen día por si acaso algo sale mal, como bugs, errores, y así tienen algunos días para estabilizar el juego, ya que, como bien saben, los sábados y domingos no se trabaja. También está la posibilidad en que la 6.2 salga un día el lunes 24 de marzo, ya que la 6.1 salió en un día lunes también. Y al ser el día más alejado del fin de semana tendría sentido para tener bastantes días para vigilar y estabilizar el juego, porque es una actualización muy importante. Pero bueno, en conclusión, mucho texto. Gracias por quedarte hasta esta parte del video, que la verdad se aprecia bastante. Como digo, no creo que la 6.2 tenga todo esto que mencioné, porque es prácticamente imposible, pero lo más seguro es que sí venga con algo muy grande, y espero que eso no sea la cantidad de bugs que nos vamos a tener que comer. Espero que te haya gustado el video, si fue así, un like apoyaría un montón. Si todavía no estás suscrito, te puedes suscribir al canal para llegar a los 50.000 suscriptores y así hacer un sorteo para regalar mi cuenta. Si querés, te puedes unir al servidor de Discord oficial de la comunidad, el link está debajo en la descripción de este video. Puedes fijarte cuáles serán los próximos desafíos, noticias del juego, charlar con otras personas, consejos y demás cosas. Un saludo a los miembros del canal como Kalel, Ángel, Saiko, Mi Sombra, Comarredi, Eric Lord, Elio, Lene Escarlata, Israel Correa, Maximus Draus, Aña y Elio Khan. Un saludo si llegaste hasta el final y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.